El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Estamos en el último estudio del año. ¡Oh! Pasó volando. Sí. De los miércoles, pero vos podés seguir estudiando en tu casa. Amén. Mirá que todavía quedan unas cuantas parábolas. Estamos en los estudios de las parábolas de Jesús. ¿Te acordás que vimos ya la del sembrador, la del trigo y la cizaña, la del grano de mostaza? Y el miércoles pasado conectamos esa con la levadura y hoy vamos a cerrar con la levadura. Esto de las parábolas de Jesús está interesante desde muchos ángulos, porque además del núcleo de enseñanza que cada parábola tiene y que estamos viendo y que vos viste que estas dos últimas especialmente son muy breves, muy chiquititas, un versículo, 2 versículos, y sin embargo podemos extraer mucha enseñanza y mucha revelación. Hay algo particular con esto, y es que la misma Biblia dice que hay muchos que no entendieron lo que Jesús estaba enseñando. Y es llamativo porque a nosotros como que, o no sé si es porque estamos ya familiarizados con la narración de las parábolas, pero como que de una la agarramos, después la podemos ir desmenuzando y masticando y extrayendo más cosas, pero son fácilmente entendibles. Ahora, había gente que estaba llena de prejuicios, había otros que tenían malas motivaciones, pero vamos a ver qué dijo Jesús con respecto a esta gente. Marcel, ahí tenés Mateo 7:9. Entonces dijo, está hablando Jesús, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Lo que pasaba en realidad con esta gente es lo mismo o parecido a lo que vemos frecuentemente todos nosotros en forma cotidiana, incluso acá en el CCF. Y te voy a hablar como persona que soy ya madura, crecida en el Señor y que ya estás en una situación de dar lo que tenés, ¿no? No te voy a hablar como persona que está recibiendo, sino que ya estás en una postura de compartir lo que Dios ya te enseñó. Todo lo que vos estás recibiendo, incluso ahora, ya lo podés reproducir en otro, ya lo podés compartir, ya lo podés enseñar, ya lo podés ministrar. Y vos te vas a dar cuenta, si ya tuviste experiencia en estar discipulando a alguien, o estar aconsejando o estar teniendo una charla con alguien, que hay gente que no quiere entender lo que Dios dice. No quiere entender. No quiere entender la palabra, no quiere entender el consejo, no quiere cambiar su manera de ver las cosas, no quiere cambiar su manera de hacer las cosas. Es gente que a lo mejor escucha, te oye, pero no, ahí está. Es gente que te escucha, que te oye, pero el corazón está cerrado. Y vos intentás hacerle ver, hacerle entender, pero ¿viste? Nosotros decimos, cuando damos de acá al frente, decimos, parece que no recibieron la palabra, parece que no entró, parece que no caló en la persona. Poneme el otro, Marce, por favor. Mateo 13. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías. Es decir, el mayor problema, el mayor obstáculo para que Dios haga algo con alguien, o lo bendiga, o lo prospere, o lo sane, o lo restaure, es la misma persona. Porque acá dice la profecía, no pueden volver a mí para que yo los sane. ¿Por qué? Porque tienen los oídos y no escuchan, porque con los ojos no ven, porque el corazón lo tiene endurecido, porque no pueden entender. Entonces es terrible cuando vos estás delante de una persona queriéndola ayudar, queriéndola aconsejar, queriendo hacer que esta persona entienda, que abra los ojos, que vea cuál es el diseño de Dios para su vida y que no tiene por qué seguir viviendo así.
y la persona no hay caso. No reacciona, y vos tenés ganas de pegarle con la Biblia por la cabeza, pero no sirve de nada, porque hay un corazón que está endurecido, que está cerrado y al que no le interesa cambiar. No le interesa cambiar. Entonces, te hablo esto porque te vas a encontrar con gente de este tipo a la que vas a querer ayudar, con la que vas a pasar tiempo, vas a invertir recursos inclusive, vas a querer aconsejar, vas a querer enseñarle por la palabra, con la cual te vas a involucrar y no vas a ver fruto. Y te vas a frustrar, te vas a desanimar, te vas a sentir mal y no vas a querer hablar con nadie más. Porque es tan frustrante y es tan aniquilante ver que hay una persona delante tuyo que tiene todas las posibilidades para salir adelante y no quiere, que en un punto te afecta porque te empezaste a involucrar. Entonces, no te desanimes, porque si a Jesús le pasó, si Jesús ya nos está hablando de esto, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Solamente tenemos que tener sabiduría y tenemos que aprender a depender de Dios. Porque mira, en ningún momento vos vas a ver a Jesús forzando a nadie. O sea, Él quiso ayudar a todos, sanar a todos, enseñarle a todos. Pero al que no quiso, no quiso. ¿Vos te acordás cuando Él se encontró con el joven rico? Bueno, Él le dijo, bueno, joven rico, tenés que hacer esto y esto. Y el joven rico agarró media vuelta y se fue triste, dice la Biblia. Vos lo ves a Jesús saliendo corriendo detrás del joven rico. Joven rico, vení, escuchame lo que te digo que te conviene. Hacé lo que te digo porque tu vida va a cambiar, porque entonces va a tener sentido. No, nunca hizo eso Jesús. ¿Sabes qué? Nosotros solemos hacer eso. Solemos tratar de forzar a la gente a que entienda, a que agarre, a que tome, a que abrace, a que crea. Y ese no es nuestro ministerio, no es nuestra tarea. Por eso nos desgastamos tanto. Y por eso la energía a veces se nos va tan rápido, porque hacemos un trabajo que no es el que a nosotros nos compete. Ese es trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús que tenemos que hacer nosotros? Sembrar, predicar, compartir. No forzar a nadie, no convencer a nadie, no tratar de hacerle que le entre en la cabeza o en el corazón lo que estamos tratando de enseñarle. Entonces, vos vas a ver que esta gente está predispuesta a los beneficios del reino, pero cuando vos la confrontas con las demandas del reino, ahí ya no le gusta tanto. Y entonces ahí vas a empezar a ver confrontación o rechazo o directamente negación. Entonces, atención con esto. Nosotros tenemos que cuidarte en este sentido, para que vos ejerzas bien tu ministerio y seas realmente de bendición para la otra persona. Siempre tener presente esto, Jesús no forzó a nadie. Él compartió lo que el Padre le daba, lo que oía del Padre, lo que veía hacer al Padre, con todo el que quiso. Pero nunca fue a correr a nadie para obligarlo a que tome la sanidad, la palabra o lo que fuera. Entonces, el miércoles pasado conectamos la levadura con la mostaza, ¿se acuerdan? Y veíamos que Jesús dijo, Marce, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Esa es toda la parábola. ¿Te acordás que hablamos un poco de las 3 medidas de harina? Que ahí le decía que era más o menos 1 kilo. ¿Sabes cuánto es? Busqué en kilos. Entre 25 y 30 kilos. Más de todos nosotros. Podían comer 200, 250 personas con 3 medidas de harina. Estas 3 medidas, algunos teólogos dicen que por el número 3 se refiere también a las 3 dimensiones de nuestro ser, o sea, al espíritu, al alma y al cuerpo, diciendo que el reino es influencia y permea
los tres aspectos de nuestro ser. Se manifiesta tanto en el espíritu como en el cuerpo, como en la mente o en el alma. Podría ser, no es lo medular de la parábola. Ahora, lo lindo de esta parábola es que Jesús salió por un momento del mundo del campo, del mundo de la agricultura, ¿no? Que era una tarea más bien de los hombres en esa época, para meterse ahora en el hogar y más específicamente en la cocina. Y pone en el centro de la escena una mujer. ¿Por qué? Porque este era el mundo de la mujer en ese tiempo. La cocina, cocinar, estar en la casa, el hogar. Vos decís esto ahora y te agarran las feministas y te linchan en el Obelisco. Pero era así antes, era el mundo de la mujer, estar en la cocina, amasar el pan y todas estas cosas. Era el terreno de la mujer. Entonces está bueno que Jesús haya incorporado una mujer en una parábola y una actividad netamente femenina para la época, porque es como que entre líneas nos quisiera enseñar que la mujer es tan valiosa también como el hombre en las cuestiones del reino, ¿no? Y que somos un instrumento poderoso dentro del reino. Capaz que todavía no nos dimos cuenta, mujeres, pero lo somos. Somos valiosas, somos dignas también en el reino y sobre todo somos instrumentos poderosos de influencia dentro del reino. Y tenemos que tomar nuestro lugar, que no es un lugar como el feminismo, ¿no? Que es una cosa completamente distinta, pero bueno, ya de a poquito lo vamos tomando, lo vamos descubriendo. El objetivo de esta parábola entonces era mostrar otra vez un contraste entre un estado inicial y un estado final, un pequeño principio con un principio de desarrollo. Pero ahora, además de agregar, como en el caso de la mostaza, la idea de crecimiento, de desarrollo, ahora está agregando Jesús el concepto de influencia, de un cambio desde adentro. Eso es lo interesante de ver las dos parábolas juntas. Y entonces cuando vos tomás la parábola esta de la levadura, le podés dar dos miradas rápidas. Poné, Marce, por favor. El primero que puede ser un efecto imperceptible del reino, porque te acordás que veíamos el miércoles pasado que la mujer había tomado la levadura y ¿qué hizo? Escondió, esa es la palabra que se usa en el Evangelio, la escondió, la metió adentro de la harina y hay un tiempo, hay un lapso que vos no ves el efecto de la levadura en la masa, ¿sí? Entonces hay un efecto imperceptible del reino, vos no ves qué está pasando con el reino, cómo actúa el reino. Parece que no pasa nada. Pero, como en la anterior parábola, Jesús nos da aliento, en esta parábola también, porque esto del efecto imperceptible del reino hace que nosotros pensemos en que Dios trabaja a largos plazos. Nosotros tenemos que saber ver espiritualmente a largo plazo los procesos espirituales. Nosotros, y ahora en este tiempo social, estamos como habituados a los plazos cortos, a las cosas breves, rápidas, ¿no? Y Dios no trabaja así. Viste que en el caso de individuos, familias, Dios trabaja en las generaciones, ¿no? A través de las generaciones. Y los procesos espirituales son largos, entonces nosotros tenemos que aprender a ver y a leer las cosas y entenderlas a largo plazo, no solo quedarnos con lo que pasa en el momento, con esa situación o con esa pequeña porción de mi historia y que parece que ahí se define todo, porque para Dios no es así. Dios no define todo en vos, sino que continúa con los que siguen después de vos, como empezó con los que venían antes que vos. Entonces, cuando vos aprendes a hacer la lectura de los procesos espirituales a largo plazo, vos ves más claramente cómo es el desarrollo del reino del cual Jesús hablaba. Y el segundo, Marce, la segunda mirada es un efecto más visible del reino.
Entonces, hay una mirada que es cuando la levadura se esconde y el reino es como imperceptible, pero también hay otra mirada y es cuando vos ya ves el efecto que la levadura tuvo en la harina, que es cuando, ¿viste? Cuando la masa se empieza a crecer, se empieza a inflar, se empieza a hinchar y hasta el olor también empieza a cambiar. Entonces, hay un efecto que es más visible del reino, que es más fácil de ver, que es más fácil de detectar, que es donde vos lo encontrás, digamos, rápidamente, porque vos ves que hay algo que se empieza a modificar, que empieza a mejorar, que empieza a cambiar. ¿Te acordás que el miércoles pasado yo te leía rapidito de la Biblia lo que se decía de algunos hombres de Dios en distintos lugares? Por ejemplo, dijeron, hablando de personas de Dios, ¿no? Estos que alborotan, o cuando dijeron de Elías, el que aflige a Israel, o los que están turbando la ciudad. Bueno, esto es porque la acción del reino, en cierto modo, es violenta. El reino desintegra estructuras, transforma, hace cambios, viene para renovar, viene para cambiar, viene para mejorar lo que hay. Y entonces eso hace que haya gente que se oponga, que rechace el reino. Inclusive hay sistemas de gobierno, sistemas políticos, sistemas de otro que rechazan las transformaciones, las renovaciones que el reino viene a traer, especialmente cuando se hace visible. Entonces, cuando vos analizás estas dos maneras de ver el impacto de la levadura, vas a tender a elegir una u otra, pero estaríamos en un error, porque la verdad que las dos son ciertas, ¿no? Las dos son verdad. ¿Y por qué? Poneme, Marce. Porque hay una influencia escondida que tiene efectos que se muestran hacia afuera. Es decir, si bien la levadura está escondida, el reino comienza de una forma escondida, finalmente se termina revelando, se termina mostrando y el afuera lo puede ver. Cuando estudiamos la parábola de la semilla de mostaza, ¿te acordás que hicimos como un pequeño estudio, un pequeño paréntesis sobre la importancia de conocer nuestra identidad en Cristo? ¿Por qué hicimos eso? Porque era importante que nosotros afianzáramos, afirmáramos lo que la palabra dice de quiénes somos realmente en el Señor, para poder entender que el reino se manifiesta en nosotros y se desarrolla en nosotros y que eso no nos sorprenda, ni nos achique, ni nos parezca como demasiado para ninguno de nosotros, porque es lo que naturalmente se tendría que dar en cada hijo y en cada hija de Dios. Algo que empieza pequeño, pero que se desarrolla y se convierte en algo grande que bendice a otros. Eso en la parábola de la mostaza. En la de la levadura, también vamos a ver que hay un confrontamiento con la identidad, pero ya no nuestra identidad como individuos, personal, sino lo podríamos llevar a confrontarlo con nuestra identidad como comunidad de fe, como iglesia, como cuerpo de Cristo. No podemos dejar que nuestra identidad como iglesia, como pueblo de Dios, se diluya y se termine confundiendo con cualquier otro tipo de organización o de grupo social en nuestro país o en el mundo. Porque nosotros, vos y yo, fuimos llamados a algo superior. Entonces no nos podemos conformar con parecernos a una sociedad de beneficencia o a una fundación o a un partido político o a lo que sea, porque nuestra identidad como pueblo de Dios es superior a todos esos valores que pueda tener cualquier mejor organización social que vos puedas elegir. Entonces, cuando nosotros hablamos de identidad, ¿de qué hablamos? Hablamos de lo que nos define frente al resto de las personas, cuando hablamos de nuestra identidad personal. Y cuando hablamos de nuestra identidad como iglesia, es lo que nos define respecto a otros grupos, a otras organizaciones, a otros colectivos. Y esto tiene un significado particularmente importante
cuando nos referimos a nuestra identidad como iglesia, porque lo que nos define del resto no es que nos llamemos iglesia tal o iglesia cual, del pastor tal o de la pastora tal, o todos esos títulos, o del apóstol tal, sino es cómo vivimos, de la manera que vivimos y cómo nos expresamos y cómo nos brindamos al mundo. Entonces, eso define nuestra identidad como iglesia frente al resto de las otras organizaciones o colectivos. ¿Cómo estamos de hora? Bien, vamos a hacer un trabajito en equipo. Yo les voy a dar un papel que tiene un pasaje bíblico y con ese pasaje bíblico ustedes van a tener que fijarse en el pasaje y anotar los rasgos de identidad que en el pasaje aparecen como iglesia y después elegir uno o dos de esos rasgos e intercambiar en el equipo cómo ese rasgo descrito en la Biblia nos puede diferenciar de otro grupo social o de otro tipo de colectivo. Es fácil. No sé, capaz que a ustedes medio los incomoda ponerse en ronda y empezar a hablar, pero no saben qué lindo que es hacer un estudio así, porque con el intercambio de todos, la revelación empieza a fluir. Claro, y aprendemos mucho. Yo escuché 2 o 3 cosas re interesantes. Bueno, vamos a ver 5, Marce, la próxima, 5 modos de describir la identidad acá en el pasaje de Pedro, a ver si coincide más o menos con lo que ustedes estuvieron viendo. No voy a ir en el orden a lo mejor, pero vayan chequeando. Una cosa que dice el versículo 9 es que somos un linaje escogido. No se refiere a un linaje racial, evidentemente no. Acá tenemos gente más blanquita y gente más negrita, o más marroncita, como dice Gerardo. ¿Así decía tu papá cuando vos eras chiquita? ¿Cómo decía? Marroncita, decías vos. Gente marroncita. No tiene nada que ver con pueblos, con razas, sino que lo que nos da una identidad es el hecho de ser escogidos, elegidos. Ese es el primer aspecto de nuestra identidad. Como iglesia ahora estamos hablando, ¿no? Pero es ser escogido. Soy un escogido. Decir, soy un escogido. Es muy importante esta declaración. Soy un escogido entre tanta y tanta millonada de gente que ha pasado, que pasa y que pasará. Por alguna razón que yo no te sé decir, Dios te eligió. Y Dios me eligió. A ver, no sé por qué. O sea, es un interrogante para mí. Porque no me lo merezco, porque no me lo gané. Capaz que vos te lo mereces y te lo ganaste, yo no. Y así todo, Dios me eligió. Es más, no hice nada especial ni siquiera hasta ahora. Ponele que me tuviera que elegir ahora, tampoco habría un mérito como para el cual él dijera, bueno, la elijo. Y sabés que hay gente que se tortura mucho con esta pregunta, con este interrogante, con este cuestionamiento. Sobre todo gente que tiene la autoestima un poco enferma o decaída. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, no entiende la gracia, porque esto es gracia. No vamos a hablar ni de merecimientos, ni de porque naciste acá o en una familia distinguida. Es pura gracia. Por alguna razón fuimos elegidos para formar parte de su pueblo. Porque ni siquiera estamos hablando de un pueblo, sino del pueblo de Dios. Entonces, es un buen motivo para que dejemos de hacernos preguntas, para que dejemos de cuestionarnos y solo asombrémonos de esto. Solo asombrémonos, arrodillémonos y demos gracias. Y todos los días decís, cuando te miras al espejo y te dices, soy un elegido, soy una elegida. Qué bendición. Primera, identidad. Fuimos elegidos.
Nos diferencia de otra. ¿Alguien trabajó este punto como diferencia de otro grupo, de otra organización? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Quién trabajó esto como para verlo diferenciado de otro grupo? A ver, en otros grupos, por ejemplo, un club. El club no elige a sus socios. Los socios van al club. Los socios, en todo caso, eligen de qué club hacerse socio, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esto de la elección premeditada, ¿no? De Dios, intencional, vamos a decirlo así, una elección intencional de Dios hacia nosotros para que formáramos parte de su pueblo, es algo que nos distingue de otros grupos, de otros colectivos. Número 2, Marce. Dice, han recibido misericordia. No sé si alguno destacó esto como parte de la identidad, porque tendemos a elegir que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no es cierto? Pero este punto de que hemos recibido misericordia, o ahí yo puse se apiadó de nosotros, porque el original griego, en la traducción, es más literal decir se apiadó, ¿no? Es la palabra que más se acerca al original. Entonces, fuimos elegidos por Dios y en ese momento, cuando vos y yo estábamos totalmente enredados en nuestros pecados y en nuestro desorden, se apiadó también. O sea, no solo nos eligió, sino que por su afecto puso misericordia sobre cada uno de nosotros. Somos objeto de su elección y somos objeto de su misericordia. Se apiadó de nosotros. Tercero, Marce. Ustedes pertenecen a Dios. La pertenencia es otra de las características que tienen que ver con la identidad que tenemos como iglesia, como cuerpo, como pueblo de Dios. Es interesante porque no sé si alguno de los grupos se dio cuenta que esto de la pertenencia aparece 2 veces en el pasaje. Aparece en el versículo 9 cuando dice posesión exclusiva de Dios o dice pueblo adquirido por Dios, otra versión. Y en el versículo 10 cuando dice ahora son pueblo de Dios. Entonces 2 veces hace referencia Pedro a este aspecto de nuestra identidad como posesión de Dios. Ahora, sabemos que todas las cosas, absolutamente todo le pertenece a Dios, ¿sí? Él es dueño de todo. Y como esa cualidad de Él, nosotros somos obviamente parte de sus posesiones. Pero si acá el pasaje lo menciona y lo repite, está 2 veces, debe haber algo más especial, ¿no te parece a vos? Que solamente seamos parte de las posesiones de Dios como lo son los árboles, como lo son los animales, como lo son las demás cosas. Hay algo más especial y eso se destaca en la versión, por eso es lindo comparar varias versiones. Cuando vos estudies la palabra, compará varias versiones porque vas a encontrar términos que en una están y en otra no, y te van a dar un nuevo enfoque de lo que está hablando Dios. En la versión 60, de 1960, dice pueblo adquirido. Entonces, es una posesión que Dios compró, pagó un precio por la posesión de nuestras personas. Y ese precio, vos sabés quién fue. ¿Quién fue? Fue Jesús. Entonces, lo especial que tiene esto de que esté 2 veces es precisamente que no solo somos una posesión de Dios, sino que esta posesión Dios la compró, la adquirió, y pagó un precio muy alto por ella. Ahora, Dios no quiere que seamos su posesión para ejercer un dominio nocivo sobre nosotros. Un autoritarismo sobre nosotros. Y esto es bueno que también lo sepamos cuando analizamos nuestra identidad. Si tenés tu Biblia ahí, buscás 2 Corintios, esto no está ahí en el PowerPoint, así que lo tenés que buscar. 2 Corintios 6:16. Que ahí vamos a entender
¿Para qué somos su posesión? ¿Por qué? Una de las cosas por las cuales Dios nos compró. 2 Corintios 6:16. Mi versión dice: ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Y esta es la parte interesante. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, Dios nos compró, Dios nos adquirió para entablar una relación personal con Él que va a ser eterna. No es solo para ahora, va a durar para siempre. Viviré en ellos, caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, hasta ahora vamos, ¿qué somos? Somos apiadados o objeto de misericordia. Y somos propiedad, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para tener una relación personal con Dios y eterna. Cuarto, Marce. Ustedes son santos. Eso está en el versículo 9. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros fuimos apartados, separados para Dios, que existimos para Él. Eso es algo que nos caracteriza del resto de cualquier otra organización en la que vos puedas pensar. ¿Por qué? Porque compartimos el mismo carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es santo y nosotros compartimos ese mismo rasgo del carácter de Dios que tiene que ver con ser santo. Lo cual significa que si no nos comportamos de un modo santo, que no es ser un santulón, eso es otra cosa. Si nosotros no nos comportamos de un modo santo, estamos fuera de carácter. Estamos actuando fuera de carácter. ¿Qué es ser un pueblo santo? Es estar apartados, alejados del pecado, fundamentalmente. Y separados y disponibles o dispuestos para servir a Dios, llevando el Evangelio, llevando las buenas noticias de la salvación. Entonces tenemos dos vías en esto de ser santos. Estamos separados o estamos siendo apartados para precisamente alejarnos de una vida de pecado. No podemos pertenecer al pueblo de Dios y seguir viviendo la vida que vivíamos antes. Es totalmente incompatible con este rasgo de carácter de Dios, que es su santidad. Entonces, tenemos que vivir una vida lejos del pecado, lejos de ese desorden en el cual vivíamos antes, y estar disponibles, estar separados para servir a Dios, especialmente llevando su palabra, compartiendo el Evangelio de salvación con todos. ¿Vamos bien? ¿Vamos haciendo lo mismo que ustedes vieron en los grupos? 5, Marcelo. Ustedes son real sacerdocio. Eso está en el versículo 9 también. Bien, vamos a ver. Hay 2 beneficios de ser sacerdocio real. El primer beneficio es que tenemos acceso directo, inmediato a Dios. No necesitamos intermediarios. Este es el gran problema que tiene la Iglesia Católica o la gente que profesa la religión católica, que ellos necesitan a alguien que esté en el medio. Nosotros no. Por ser un pueblo llamado, escogido, apartado, santificado y sacerdocio real, nosotros tenemos acceso inmediato a Dios, sin necesidad de un sacerdote humano. Pero tenemos un sacerdote, un mediador entre Él y nosotros, que es Jesús. Él es el mediador entre Dios y nosotros. Ese es el primer beneficio. Segundo beneficio del sacerdocio real es que tenemos una función activa y superior en la presencia de Dios. Mirá, nosotros no fuimos escogidos, apiadados, comprados o adquiridos o posesión de Dios y santificados para estar sentados en una silla haciendo nada. Nosotros fuimos llamados
real sacerdocio para ministrar en la presencia de Dios. Esa es nuestra tarea o nuestro trabajo de tiempo completo. Si yo te pregunto a vos, ¿a qué te dedicas? Vos seguro me vas a decir, y soy pintor, soy carpintero, soy estudiante, soy mamá, soy ama de casa. Wrong. Equivocado. Nuestro trabajo de tiempo completo primero es el sacerdocio. Es ministrar en la presencia de Dios en forma activa. Nosotros fuimos llamados a hacer eso y cada aspecto de nuestra vida tiene que tener esa connotación sacerdotal. Jamás podemos estar fuera de la presencia de Dios. No es que vos estás en la presencia de Dios cuando venís a la casa nada más o cuando empieza el culto. Hermanos, vamos a entrar a la presencia de Dios. No, un sacerdote está todo el tiempo en la presencia de Dios. Jamás podés estar en una zona neutral tampoco. El ámbito del sacerdote, ¿cuál era o cuál es? En la antigüedad, ¿cuál era? Claro, o el tabernáculo o el templo. El ámbito del sacerdote es la presencia. El ámbito del sacerdote es el templo. Vos podés pensar, ¿el templo, el santuario? Sí, pero ¿qué otro templo? Vos mismo, porque la palabra dice que vos sos templo del Espíritu Santo. Ese es el ámbito natural del sacerdote. Siempre vivimos un estilo de vida de adoración. La función sacerdotal te habilita para vivir en un estilo de vida de adoración. No son adoradores solo los que suben a plataforma. A veces hay un error ahí de concepto. Bueno, llamemos a los adoradores, que son los que tocan la guitarra, la batería, el bajo, los que cantan. No. Vos sos sacerdote real, vos sos adorador. Vos tenés que vivir una vida de adoración. Tu vida, tu estilo de vida tiene que ser ese, ministrar adoración espiritual a Dios 24 horas. En la antigüedad el sacerdocio era un oficio. El sacerdote era el hombre que tenía que conocer mejor que nadie el corazón de Dios porque pasaba tiempo en su presencia. Entonces, nuestra función sacerdotal, el buen ejercicio de nuestra función sacerdotal radica en el tiempo que nosotros pasamos en la presencia de Dios, en el tiempo que nosotros tenemos comunión con Dios. Sin embargo, el Antiguo Testamento nos muestra que no siempre los sacerdotes tenían este tipo de vida. ¿Y qué pasaba? Cuando los sacerdotes no vivían este tipo de vida, no eran hombres que estaban en la presencia de Dios, que tenían comunión con Dios, que oficiaban su oficio sacerdotal, veíamos que el pueblo, para atrás, se venía a pique también, ¿no? De la misma manera que sus líderes espirituales. Entonces, esto te lo digo porque la función sacerdotal es individual, pero afecta tu casa, afecta tu familia en una forma muy seria, ¿no? Y si vos como sacerdote de tu casa no estás en una vida de comunión con el Señor, no estás en la presencia, no estás ministrando al Señor, tu vida no es una vida de adoración, tu familia, como Israel se venía a pique cuando su liderazgo no estaba en orden, ¿no? Entonces, atención con eso. Si vos también sos parte del liderazgo acá en el CCF o aspirás a ser un líder de ministerio, de actividad o de lo que sea, presta especial atención a esta característica de tu identidad como parte del cuerpo de Cristo que tiene que ver con el sacerdocio. No podemos ser gente que no disfrute estar en la presencia de Dios. No podemos ser gente que no disfrute estar en la casa del Padre.
No podemos ser gente que no disfrute de estar en la comunión de la fe, entre los hermanos. No podemos ser gente que no seamos felices al servir a otros, al bendecir a otros. No podemos ser gente insensible a las necesidades del pueblo. O sea, la función sacerdotal tiene que ver con todo eso. Y por eso te decía antes, no, tampoco podés estar en un terreno neutral. O sos o no sos. Y no es chiste lo que estoy hablando. Ahora, te estoy hablando esto más allá de los cargos, o sea, no necesitamos ungirte como pastor o como líder de tal o cual. ¿Se entiende lo que digo, no? No tiene que ver con una exposición mayor o menor. Tiene que ver con tu identidad como parte del cuerpo, como parte de la iglesia, en tu rol sacerdotal. Entonces, Pedro nos dice que somos, y ya voy a ir terminando. Esco, y todo eso con el único propósito de servir como sacerdotes. Pero todavía Pedro va a especificar un poquito más cuál es el propósito de toda esta identidad con la cual Dios nos adornó y nos dio, no solo en lo personal, sino también como parte de su iglesia. Y es, Marce, ese es el gran propósito por el cual tenemos todo este rasgo de identidad como cuerpo de Cristo, como iglesia, como pueblo de Dios. Es que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Si vos saliste de las tinieblas y Dios te cubrió con todos estos rasgos de identidad, es primero que nada para que ese sea tu propósito. Ese es el motivo principal de nuestra existencia como comunidad de fe. Esa es nuestra identidad como CCF. Esa es nuestra identidad. Tiene que ser nuestra identidad. Ese es el efecto levadura, ¿sí? Que en principio está escondida, que no se ve, que pasa desapercibida, pero que finalmente empieza a mostrar esa influencia. Y es también nuestro laburo de tiempo completo, como te decía recién, como sacerdotes reales. Nuestro laburo de tiempo completo como sacerdotes reales, que somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la comunidad de fe, es dar a conocer al Rey. Dar a conocer al Rey. Ese es nuestro, acá, primero en la lista. Ese es nuestro propósito primordial, que es lo que más nos identifica. Decime qué otra organización social que vos conozcas tiene como propósito primero dar a conocer al Rey. Tienen otros valores, tienen, dar de comer a los pobres, acoger a los niños, etcétera, etcétera. Pero dar a conocer al Rey, esa es la función, propósito principal de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Marce, la última. Dios nos hizo lo que somos para mostrarle al mundo lo que Él es. Esta frase me encantó. Me parece que me la voy a hacer y me la voy a poner en la heladera. Me voy a hacer un cartelito y me lo voy a poner en la heladera. Si querés anotalo, que es de uso libre. Dios nos hizo, ahí nos está llamando, mira. Dios nos hizo lo que somos, que es todo lo que acabamos de ver, para mostrarle al mundo lo que Él es. O sea, vos y yo somos la expresión de Dios hacia el mundo, para revelarlo a Él. Por eso tenemos que contar sus maravillas, por eso tenemos que compartir la fe y darle a conocer. Amén. Amén. Entonces, decile al que tenés al lado o al que tenés atrás o adelante. Dios te hizo, repetile la frase. Que se le grabe, que se le grabe.
Ahí está. Y ahora decite la voz. Dios me hizo. Y Dios nos hizo, hermanos y hermanas, parte de la iglesia CCF, para mostrarle al mundo lo que Él es. Y se lo tenemos que mostrar de una manera coherente, en lo posible. Claro, me refiero a esto. La gente tiene una idea que nosotros somos, no sé, unos bichos raros. Una vez en el club de tejido, no en el club de tejido, en un espacio mujer, Ileana no sé qué le dijo a una mujer de tejido que estaba, y le dice, porque Patri, nuestra pastora, ¿y quién es? Y es ella. ¿Cómo es ella? Porque me vio vestida así en jean crota. No podía creer que era la pastora de la iglesia, una piba así, una piba, bueno. ¿Eh? Ah, claro, le preguntaron cómo me vestía, y así. O sea, ¿se creen que no sé, que tenemos, no, sotana no, pero... O sea, la gente tiene unas ideas medias raras sobre como que hemos dado una imagen de bicho raro años y años y años. Nos hemos convertido en un gueto evangelástico, eclesiástico. Entonces tenemos que salir de eso, porque Jesús no se movía así. Y Él, si hay alguien en la máxima expresión que dio a conocer al Padre, fue Jesús, ¿no? Entonces tenemos que imitar esos estilos que Jesús tenía, incluso esto de la enseñanza tan sencilla, ¿no? y cotidiana, porque eso nos va a acercar a la gente. No podemos seguir siendo bichos raros para todos, porque así no vamos a dar a conocer al Rey. Una vez Carlos contaba de había venido acá un predicador, ¿de qué país era? De Singapur, gracias, que el tipo jugaba al polo, pastor. Es como que venga Carlito y te diga que juega al golf. O sea, es una cosa que no se puede creer. Bueno, este jugaba al polo, con caballito y todo. Entonces el tipo, mientras jugaba al polo, hablaba con los amigos de polo, que no eran creyentes, con los polistas. Entonces, en una de esas cabalgatas, se entera que este compañero de él se había divorciado, o se estaba separando de la mujer y estaba mal y qué sé yo. Entonces el pastor le dijo que él iba a orar por él y que Dios iba a hacer un milagro y que cuando la mujer y él restauraran su matrimonio, se acordara de ese día, de ese momento. Y era una situación de deporte, de entretenimiento, de distracción. No estaban en un templo, no estaban en una reunión de oración, no lo invitó a una célula. Lo hizo mientras estaba practicando un deporte que a él le gusta. Entonces, eso ilustra bastante el poder de la levadura, ¿no? La influencia de la levadura. Y cómo vos podés, con las personas con las que cotidianamente te relacionás, sembrarles el reino de una manera sencilla y normal, normalita. No seas un bicho raro. O sea, no seas un bicho raro. Si estás caminando por la plaza y caminás con alguien en esa conversación, si estás haciendo los mandados, si estás trabajando en la fábrica, o sea, seamos normales, por favor. Salgamos de esas cosas raras en las que la religión nos ha metido, porque de eso hablaba Jesús también, ¿no? Ahí en el primer versículo hablaba de eso. Bien, y por esto damos concluida la temporada 2018 de Conociendo las Verdades. Paren. A juzgar, porque quiero unir algo con lo del domingo pasado. A juzgar por ustedes,
Noé fue un predicador. ¿Sí? La Biblia dice que fue pregonero de justicia. Muy bien. ¿A cuántas personas salvó? No sabemos. Pero el testimonio de él era mucho más de lo que él podía decir, porque la gente lo veía y su acción le hacía la cabeza al que... Ahora, el día del diluvio, cuando empezaron a subir las aguas, yo creo que más de uno se debe haber acordado. Y vos sabés que nosotros juzgamos por lo que leemos, pero no juzgamos por cientos de años después o miles de años después de lo que impacta lo que él hizo. Porque si alguno se convirtió por el testimonio, Noé todavía sigue dando fruto. Y quizás los únicos que se convirtieron visualmente fueron los que subieron a la barca, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que cada acto que vos hagas, cada testimonio de vida, mirá, donde vos vayas vos tenés que llevar el reino. Ayer fue que había una discusión en la puerta de terapia. Hoy creo había una señora hablando por teléfono en la puerta de terapia, los gritos de que necesitaba que el hijo viniera allá porque le habían vendido la casa y que le estaban estafando y qué sé yo. Entonces, si vos sos parte del reino, vos tenés autoridad para hacer callar a esa mujer. Entonces la invitamos a irse a un lugar amablemente donde pudiera hablar sin alterar ni a los familiares que estaban esperando entrar, ni a los pacientes ni que estaban adentro. ¿Ok? Entonces, ahora, lo tenés que hacer con la autoridad que el Señor te da. Tampoco ponerte a los gritos vos, porque no es el caso, ¿no es cierto? O decirle, loca, ¿qué estás hablando esto? ¿No? Entonces, pasó también otra vez en dos personas que estaban discutiendo adentro de terapia. Era la mamá del paciente y la esposa del paciente, discutiendo a ver quién tenía razón, pero a los gritos en terapia. ¿Ok? Ahora, ¿qué se hizo? Se entró a la habitación, vos plantás el reino y le das una orientación de que lo que están haciendo no es ni bueno para el chico que estaba con todo quebrado, ni bueno para los otros pacientes. ¿Ok? Ahora, el punto es que vos sientas que sos sacerdote. La gente por ahí, vos sabés que en algún momento cuando hablemos de la honra, te voy a compartir esto. El sacerdote era honrado vistiéndolo bien. El sacerdote tenía vestiduras reales, vestiduras sacerdotales. Y eso lo distinguía en el pueblo de los demás. Es decir, cuando vos veías al sacerdote, decís, no hay, es decir, mirá cómo viste. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos esa vestidura de santidad. Quizás la gente no lo ve, pero nosotros la tenemos. Y entonces, donde nosotros vamos, nosotros tenemos la cobertura sacerdotal y tenemos la autoridad sacerdotal para hacerlo en paz, ¿no? Empezar, acá llegó el apóstol, o que se sujeten, que acá entró Pirulo. ¿Okay? Entonces, mira, hace un tiempo un hombre que vende los tapacantos, que es lo que cubre la madera, vino a traernos y vino muy preocupado. Y entonces le preguntamos, ¿por qué estás tan preocupado? Porque mi mamá está muy mal, está a punto de morirse. Vamos a orar por tu mamá. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y a los 2 días vino a compartir, no vino a traer tapacanto, pasó por la fábrica a decir que el día que oramos, la mamá salió de terapia y al otro día se fue
a la casa. Y él dice, yo sé que algo pasó acá. Es más, cuando él viene y entra y dice, hola Carlos, ¿cómo estás? Ni te pregunto cómo estás, ya sé que estás bien. Porque él relaciona la relación que tenemos con Dios con la bendición que hay en la fábrica. Qué bueno poder dar ese testimonio y mantenerlo, ¿no? Porque otro día que venga y pase una cosa, se te puede volar todo, ¿no? Pero qué bueno es eso. Amén. Bueno, ¿por qué no te pones de pie? Damos gracias a Dios por todo este tiempo que creo que fue de bendición para tu vida. Aprovechalo, guardalo en tu corazón, volverlo a repasar. Tenés ahora varios meses para poder trabajar todo lo aprendido y en el mes de marzo retomamos. Señor, gracias por traernos maestros que nos enseñan, por traernos una palabra fresca. Gracias, Señor. Tu palabra dice que nosotros lo tenemos que reconocer y ser agradecidos. Así que, Señor, todo este tiempo, las distintas enseñanzas que se dieron, Señor, te damos gracias, porque las guardamos, Señor, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y sabemos que va a ser el Espíritu el que nos las recuerde en los momentos oportunos, en los momentos necesarios. Volvemos a casa, Señor, pidiéndote nuevamente por la recuperación de Walter, por la renovación de fuerzas sobre su familia, y también, Señor, orando y recordando a otros hermanos que están necesitando de tu gracia de sanidad, de tu gracia de fortaleza. Padre, que vaya ahora esta gracia, esta unción a través de tu Espíritu Santo hacia la vida de ellos. Guárdanos al volver a casa, Señor, y al volver a disfrutar como sacerdotes todos juntos el próximo domingo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.